Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De manera que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Un texto ya muy conocido de todos nosotros, ¿verdad? Tiene también su paralelo un poquito más explicativo en el capítulo 19 de Mateo. Sin embargo, pues siempre es momento para reflexionar en este tema, hoy tan común en nuestra sociedad, el tema del divorcio. Hoy las estadísticas nos hablan pues de números verdaderamente pues graves, ¿no? Más de la mitad de los matrimonios que se casan pues se divorcian. Esos son los que están por la iglesia, ¿verdad? Eso pues habría que sumarle todos los que ni siquiera ya se casan, que siendo bautizados pues o simplemente se juntan, ¿verdad? Viviendo en concubinato, o bien pues viven en una situación de irregularidad, viviendo en irregularidad debido pues a que solamente están casados por el civil. Entonces los números son realmente graves. En esto pues tendríamos que tener en cuenta dos elementos. Uno, pues que hay una muy baja, una visión cristiana muy reducida, ¿no? Hoy, si pensamos que solamente el 20% de los bautizados, de los católicos bautizados, vienen a misa, pues esto ya nos da una idea de la realidad de nuestra juventud. O sea, la gran mayoría pues ya no es practicante, conoce algo del Señor, conoce algo del Evangelio, pero pues ya su vida es realmente una vida mundana. El Papa Benedicto XVI les llama el neopaganismo, son los neopaganos. Imagínense a lo que llegamos, ¿no? Llamar pagano a un bautizado. Pero pues esa es su realidad, o sea, no tiene ya ninguna relación con la Escritura, no tiene ninguna relación con la Iglesia, más que en todo caso algunos de los sacramentos. Muchos de ellos ya ni siquiera llegan a la primera comunión y a la confirmación, sino que de chiquitos sus papás, con esta pues idea de que hay que bautizar a los niños, pues simplemente los bautizan, pero pues la gran mayoría ya ni siquiera son practicantes. Yo aquí, que recibo siempre antes de cualquier sacramento a quienes lo están pidiendo a la iglesia, pues platico con ellos que vienen a solicitar el bautismo, y pues me encuentro con esta realidad: gente que no va a misa, que no pertenece a ninguna
organización de la iglesia, nada, o sea, simplemente, pues ellos también fueron bautizados, muchos de ellos casados por la iglesia, pero ya completamente lejos del evangelio, lejos, en este caso, pues de Dios. Tienen su idea y su permanencia en este Dios que a veces nos vamos nosotros inventando, ¿no? Entonces, por un lado, hay una carencia tremenda en nuestros jóvenes de fe, grande, que eso pues hace que el matrimonio pues ya no tenga una referencia religiosa, sino solamente, pues en el mejor de los casos, civil. En otras sociedades mucho más paganizadas, más mundanizadas, pues la gran mayoría ya tampoco se casa ni siquiera por las leyes civiles, ¿no? Entonces esto pues genera todo un problema. ¿Cómo se corrige? Evangelizando. Necesitamos llevar el evangelio pues a las parejas, necesitamos llevar el evangelio a las familias para que los chicos pues desde pequeños vayan conociendo al Señor y busquen vivir conforme a su voluntad. Por otro lado, aún los practicantes, la gente que, digamos, ha vivido al menos más cerca, aunque no esté totalmente pegada a algún grupo, pero que ya es la gente que viene a misa, pues en ellos encontramos ahora un mundo que les impide de alguna forma hacer un buen noviazgo. O sea, viven pues una vida muy acelerada, tienen mucho el tema de los amigos, ahora el tema de los celulares, ¿no? Que muchas veces incluso pues entre ellos se ponen continuamente cuando están juntos a ver sus chats y a ver lo que están diciendo también sus amigos, salen mucho con otras parejas y con esta sexualidad pues que tenemos totalmente abierta, ¿no? Y ya despenalizada de cualquier situación, pues casi cada momento de estar solos pues los dedican pues a lo que no deberían, ¿verdad? O sea, van muy agudamente sobre temas sexuales, muchos pues apenas si empiezan su noviazgo, algunos antes de tener el noviazgo ya están teniendo relaciones íntimas y todo esto pues viene a polarizar completamente el conocimiento. Obviamente pues se casan con gente que no conocen, el matrimonio los fuerza, los lleva a una vida de intimidad, no solamente sexual, sino realmente abrirse y hacer como uno es en casa normalmente, a conocer sus ambientes, sus amigos verdaderos, y pues nos encontramos que no es fácil vivir ahí. Obviamente, en esta situación de permisividad, pues simplemente deciden separarse. Son pocos los matrimonios que luchan, ¿verdad? Que se descubren pues necesitados, que se descubren con problemas serios, pero que luchan, que buscan la forma de resolverlos. La gran mayoría se va por el camino fácil, aquí la dejamos, ¿no? Todo esto pues genera un problema no solamente religioso, sino un gran problema social. Creo que tenemos que trabajar todos nosotros en la evangelización de las familias, sobre todo las más cercanas, hermanos, familiares, primos, etcétera, con los que podemos convivir, ir tratando de acercarlos, ¿verdad?, a la iglesia, para que ellos a su vez lo hagan con sus hijos, hablar un poquito más de este tema de llevar una vida conforme al Señor y de invitar pues a los jóvenes a participar más activamente en actividades de la iglesia y hacer una buena preparación para su matrimonio. A lo mejor estuvieron lejos, bueno, la preparación de 3, 4, 5, 6 meses, pues puede ser lo que cambie drásticamente las estadísticas. Aquí creo que todos tenemos una muy alta responsabilidad, porque pues como lo dice el Señor, ¿no?, el que se casa con otro, pues comete adulterio. Si bien es cierto, pues hay matrimonios, como lo dice el Evangelio de Mateo, que no son válidos, que no son sacramento, como hoy lo diríamos, pero pues esto hay que revisarlo, tiene que pasar por el tribunal, y pues algunos de ellos resulta que sí eran sacramento, y pues quedan impedidos de volverse a casar sacramentalmente, lo que pues ha generado grandes temas, ¿verdad?, de los divorciados vueltos a casar, las acusaciones contra el Papa en los documentos que va sacando, en fin. Todo esto creo que necesitamos nosotros, el pueblo que asiste a misa con frecuencia, que está buscando realmente un camino
hacia Dios, cooperar lo más que podamos para recordar que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre, y trabajar sobre todo en el proceso previo para que los muchachos puedan hacer buenos noviazgos cristianos que les lleven a hacer matrimonios que perduren y que puedan ser felices. Busquemos las formas, los caminos de ayudar a nuestros jóvenes a participar de programas en donde puedan conocer a Dios y puedan de esta forma llevar una vida mucho más cristiana de la que llevan hasta ahora. Alabado sea Jesucristo.